Que el Señor Jesucristo los bendiga. Sean todos bienvenidos a este humilde lugar para escudriñar la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos nuestros hermanos en la red a nivel del mundo que nos ven y nos escuchan. Damos la bienvenida a nuestra hermana Sandra, bienvenida a este humilde lugar. Vamos a brindar un aplauso a ella. Ella es candidata para el bautismo en agua. Y el hermano César también, para el próximo lunes, si Dios lo permite. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el verso 20. Dice así su bendita y gloriosa palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación, Señor amado, venimos a este lugar, Señor, con el propósito de abrir tu bendita y gloriosa palabra. Te pedimos, seas tú, oh Dios, revelándola, porque tu palabra hay promesa que seríamos enseñados por ti mismo, Dios. Amén. Creemos eso con todo nuestro corazón, sabiendo que tu Santo Espíritu está presente, oh Dios. Padre, nos colocamos en tus manos, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. También escuché de unas peticiones, Señor, que fueron conocidas ante la congregación de los santos. Oh Padre, sé que tú has tomado atenta nota de ellos y creemos en la respuesta de acuerdo a la fe de cada uno, Dios. Lo damos por recibido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo les pido nos excusen un poco la bulla. Tenemos alquilado este local con buen tiempo y la señora encargada de pronto alquila también a otra gente y de pronto hay malentendidos, ¿verdad? A los hermanos en la red, si de pronto oyen ruido, es que están acondicionando un local aquí enseguida. Vamos a sentarnos y vamos a empezar con la segunda parte de este tema, la deidad de Dios. Ahora, en resumen, nosotros vimos el domingo que pasó con Mateo 28, 19 y primera de Juan capítulo 5, versos 6, 7 y 8. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y miramos cómo se vino y cómo conocimos qué es el nombre de Dios y qué es la deidad de Dios. Pues hoy continuamos con este maravilloso tema, ¿verdad? Es una maravilla conocer la deidad, o sea, la divinidad del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora observemos esto, vamos a entrar en materia directamente. San Juan capítulo 1, verso 1 al verso 11. Libro de San Juan, el capítulo 1, verso 1 al verso 11. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces no hay duda, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios, y este verbo, ¿quién era? Dios. Era Dios. Entonces tenemos claro que el verbo, ¿qué es el verbo? La palabra. Amén. La palabra era con Dios. Dice la Biblia que nosotros entendemos por la palabra de Dios que fue constituido, ¿qué? El universo. ¿Cómo? Por la palabra. Amén. Entonces fue Dios, ¿verdad? En el principio del verbo, el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Entonces vamos a ver ese Dios de la eternidad, cómo se vino a la tierra. Seguimos leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A ver, ¿en Él estaba qué? Ojo a eso. En Él, ¿en quién? En Dios. ¿Qué estaba? La vida. ¿Y qué es la vida? Es la luz de los hombres, ¿verdad? Amén. Qué hermoso eso. Mire, usted identificar cómo debe caminar el hombre a la luz, teniendo la vida. La palabra, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera
a mi camino. Entonces en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero miren esto, Dios en su eterna sabiduría no quiso quedarse allá como el invisible. Él decidió bajarse a la tierra. ¿Cómo lo hizo? Mire usted. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Juan el Bautista no era la luz, no. Él vino fue para dar testimonio de esa luz, de esa vida de Dios. Entonces miremos, ¿qué dijo Juan? ¿O qué ocurrió? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. ¿Cuántos quieren su palabra? Aquella luz verdadera que venía a este mundo. Entonces el Dios de la creación decidió bajarse. Amén. ¿Cuántos han visto esa luz? Amén. Pero el mundo no la puede ver. Así es. Difícilmente el mundo puede ver esa luz. ¿Por qué? Es que esa luz se les escondió. Usted se va a dar cuenta más adelantico. ¿Qué pasó con esa luz? ¿Dónde se metió esa luz? Seguimos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hasta el 14. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Qué se hizo esa luz que venía a la tierra? Esa luz se hizo un cuerpo. Amén. Y se metió dentro de ese cuerpo. Por eso dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora mira, ahí hay una clave bien tremenda. Dice, y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea que el que no cree en su nombre difícilmente es un hijo de Dios. Es menester creer en su nombre para que la escritura se cumpla y se le sea a usted dada la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Vamos a mirar de dónde salió esa luz, ¿verdad? Mensaje de conducta, orden y doctrina, la página 4, verso 26 hasta el verso 28 y luego el verso 30 al 33. Dice así: bien, nunca ningún hombre ha visto al Padre. ¿Por qué nadie lo ha visto? Porque es espíritu. Y a un espíritu, ¿quién lo puede ver? Nadie. Dice la escritura que Dios es espíritu. Y los que le adoran a espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nadie puede ver un espíritu, ¿verdad? Entonces ningún hombre puede ver a Dios en forma corporal, porque Dios no está en forma corporal. Dios es espíritu. ¿Ven? Muy bien. Ningún hombre ha visto al Padre, sino a quien el unigénito del Padre le ha declarado. Amén. Amén. ¿Cómo hacemos para ver al Padre? Tenemos que acudir a Jesús, a Jesucristo. Él es el que lo declara, Él es el que lo manifiesta, Él es el que lo muestra. Eso. En San Juan 1, lo que acabamos de leer, pero fíjense, no había nada, era solamente espacio. ¿Cuándo? Allá antes del principio. No había luz, no había un átomo, no había nada, todo era espacio, ¿verdad? Sí. No había tinieblas, no había luz, no había nada. Se miraba como que no había nada. Pero allí estaba un gran ser sobrenatural, Jehová Dios. Amén. Que estaba cubriendo todo el espacio y todo el lugar, todo el tiempo. Es por todos los siglos. Él es el principio de la creación. Ese era Dios.
No se podía ver nada, no se podía oír nada, ni siquiera el movimiento de un átomo en el aire, nada. No aire, nada, pero aún así, allí estaba Dios. Ese era Dios. Ningún hombre ha visto eso. Eso es el Padre. Ese es Dios, el Padre. Amén. Ahora fíjense, después de un rato de observar, yo empiezo a ver una lucecita sagrada que empieza a formarse como un pequeño halo o algo. Ustedes solo pudieran verlo con ojos espirituales. Amén. Entonces usted ve que está narrando qué pasó allá en el principio. Dios, siendo espíritu, nadie lo puede ver. No había nada, no había luz, no había un átomo, todo era espacio. Pero de pronto del Padre, del gran Dios de la creación, empezó a salir algo. De la nada empezó a surgir algo. En otras palabras, Dios empezó a dar a luz. Dios empezó a producir el principio de la creación, su primera creación. ¿Qué fue su primera creación? Una lucecita. Esa lucecita, formada por 7 ángeles, Amén. formó el Logos. ¿Qué era eso? Cristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿De dónde salió Cristo? Del seno del Padre. ¿Qué era eso? Era la primera manifestación visible de lo invisible. Por eso es que usted va a Colosenses y usted encuentra eso, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Cristo. ¿Y quién es ese? El Logos. ¿Y qué es eso? Jesucristo antes de ser carne. La deidad de Dios. La deidad del poderoso Dios. Amén. Verso 30 al verso 33. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios, y ahora la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de ojos sobrenaturales es una lucecita blanca formándose allá. ¿Qué es eso? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia Logos, o el ungido, o la unción. Y como estaba diciendo, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo para que los seres humanos pudieran tener una idea de lo que eso era. Era una pequeña, una lucecita moviéndose. Eso era la palabra de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. ¿Qué produjo eso? El Logos. Y esa luz venía a los hombres. Amén. Entonces estamos en la época, estamos mirando cómo es que Jesús, antes de ser carne, era eso, el Logos, esa gran luz, la chequina gloria del Señor. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, lo cual fue antes que aún hubiera un átomo en él. Quiero decir que hubiera aire para hacer un átomo. Ese fue, ¿ve? Jesús dijo: glorifícame, Padre, con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Muy allá, allí antes del principio. ¿Lo creen? Amén. Bien. Entonces a lo pequeño, allí muy atrás, decíamos que no podemos ver nada todavía, pero por medio de ojos sobrenaturales podemos ver el halo allí. Bien, ese es el Hijo de Dios, el Logos. Amén. ¿Cómo no va a ser el Hijo de Dios si fue lo que salió de Él? Salió de su seno.